Y pues vamos a la a la cuarta, ¿sí? Cuarta enseñanza, para los que anotan. Voy a tratar un tema que he titulado Aceptándonos unos a otros. Señora, ayúdanos, enséñanos a través de tu palabra. Queremos aprender más, te agradecemos tu bondad, misericordia y gracia con la que nos has favorecido. Enséñanos, Señor, habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, hermanos, nos enseña que hay verdades en la Biblia que son fundamentales, ¿sí? Que tienen que ver con la salvación. Son doctrinas que afirman la salvación, que es la necesidad principal que un ser humano tiene, la necesidad de salvación. Y hay verdades fundamentales, como por ejemplo el nacimiento de Cristo de manera virginal, la justificación por fe y no por obras. Son una serie de doctrinas que la Biblia nos muestra que son fundamentales, donde se fundamenta el cristianismo. Pero también hay verdades en la Biblia que son verdades espirituales, pero que no son fundamentales, que son lo que yo llamo de segundo orden, ¿sí? Son enseñanzas, doctrinas que están ahí en la Biblia, que algunos las podemos entender de una manera, otros de otra, pero no afectan a la salvación, ¿sí? Y precisamente en estos temas de segundo orden es donde de una manera desatinada le damos importancia fundamental y las defendemos hasta fanáticamente, ¿sí? Y esto ha llevado a muchos cristianos a la contienda, al pleito, a la discordia. Y Pablo trata este principio en Romanos capítulo 14, búsquelo. Entonces hay que saber distinguir lo que son las verdades fundamentales de verdades secundarias o periféricas, ¿sí? Esto es muy importante. Por ejemplo, todos los cristianos de todas las confesiones creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Todos los cristianos de todas las denominaciones creemos que Cristo resucitó, ¿cierto? Esas son las verdades fundamentales. Pero hay otras que no lo son, y a veces hay distintas maneras de entenderlo. Entonces Pablo trata este asunto en Romanos capítulo 14, versículo 1. Dice: recibid al débil en la fe. O sea, acepten al débil en la fe. Pero, dice, no para contender sobre opiniones. O sea, no para pelearse, no para discutir, no. Y fíjate, dice el versículo 2, porque uno, aquí tenemos a uno, cree que se ha de comer de todo. Le entra todo, ¿sí? Pero otro que es débil, solo come legumbres, puras ensaladitas y cosas así, ¿no? Y dice Pablo, el que come, o tiene esa libertad de comer todo lo que desee, no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido, ¿sí? O sea, a ambos nos recibió. Ambos somos lavados con la misma sangre de Cristo, ¿sí? Dice el versículo 14, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Este juzgar es de condenación. Y eso solamente le compete a Dios, no a nosotros, ¿sí? ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y luego sigue diciendo en el 5, uno, aquí tenemos a otro, hace diferencia entre día y día. Significa, observa los días de fiesta, hoy que toca, hoy es esto, etcétera. Uno dice, hace diferencia entre día y día. Y otro dice, aquí tenemos a otro, juzga iguales todos los días. Para mí es igual el lunes que el domingo, porque todos los días son del Señor. Pero otro dice, no, el sábado. Otro dice, no, el domingo. Entonces dice Pablo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace.
O sea, pero no hay condenación, no hay nada que Dios reproche. ¿Ah? Dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios también, por su ensalada de zanahoria. Está bien. Ahora fíjense, síganme con atención. Las diferencias de entendimiento o de cómo uno entiende asuntos o enseñanzas en la Biblia que no son esenciales, hay muchas diferencias que prevalecen entre los cristianos de hoy. Ustedes ya se han de haber dado cuenta que algunos entienden una enseñanza de una manera, otros de otra, ¿sí? Pero como no son doctrinas esenciales, no deben llevarnos a la discordia, y eso es precisamente lo que más hay, por la falta del equilibrio en este tema. Fíjense que eso mismo sucedía en los tiempos de Pablo, y en los tiempos actuales sigue sucediendo y sigue provocando muchos pleitos, rencillas entre los cristianos. En la carta de Pablo, que acabamos de leer, que escribió a los romanos, él no intentó terminar con este problema, no, porque él sabía que era imposible. Imagínense que todos crean que se puede tocar la batería, está en chino. Hay congregaciones que dicen que los instrumentos son del diablo, pero lo defienden como si fuera una verdad fundamental. Ese es el problema. Entonces Pablo no intentó terminar con este dilema, porque él sabía que es imposible que todos pensemos igual. Hay cristianos que dicen que el ministro de Dios no debe usar corbata, porque la corbata es del hombre mundano. Y hay cristianos que dicen que el hombre de Dios tiene que andar siempre con corbata. O sea que ahorita yo ando mundano. ¿Sí? Entonces, no, él no trató de terminar con eso porque es imposible, no se puede. Lo que él trató de hacer es enseñarles a que se aceptaran los unos a los otros con esas diferencias y no contender, no pelearse, no provocar discordias y pleitos y divisiones entre todos aquellos que han sido lavados con la misma sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Los que hemos creído en Jesús hemos sido lavados con la misma sangre de Cristo. El que cree que la corbata es del hombre mundano como el que cree que no, somos lavados por la sangre de Cristo. Pero ¿a poco el Señor se va a fijar en la corbata? Pues hay quien sí dice sí o no, y ahí es donde empiezan los pleitos. Entonces los intentos de producir unidad absoluta en los cristianos en asuntos de segundo orden, es decir, doctrinas no fundamentales, opiniones personales, los intentos de que todos pensemos igual son inútiles, hermano. Mientras no entendamos eso, vamos a seguir de pleito y pleito y pleito y pleito. ¿Por qué? Porque siempre habrá opiniones distintas sobre temas no fundamentales. Por ejemplo, y a algunos les va a sorprender tal vez lo que voy a decir. ¿Cuántos creen en el rapto del Señor? Que va a venir por nosotros. Yo sí creo. Ok. Ustedes, los que no sabían o los que saben, hay por lo menos, escuchen bien, 7 interpretaciones diferentes sobre el rapto. A ver, ¿cuál tiene la razón? Todos creen tener la razón. Y se dan unos agarres. A ver, el Señor va a venir antes de la gran tribulación. Y el Señor me reveló. Y hasta tuve un sueño. Y aquí están, y saca sus versículos. Miren, en asuntos de escatología es muy difícil decir es esto así. ¿Cuántos han dicho que fulano de tal es el anticristo y se han equivocado? Pero luego sale otro que dice, no, a la mitad de la mitad. Y finalmente, bueno, yo he contado por lo menos 7 interpretaciones. Yo tengo la mía a donde yo entiendo. Y si usted me pregunta, a ver, pregúnteme. No me vayan a pelear, ¿eh? Yo en lo personal creo que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Ya ve, ya hay algunos gestos ahí. No, ¿cómo? Herejía. Eso no es una herejía, hermano.
No, y usted me saca sus versos, yo le saco los míos. Y todos creemos tener la razón contundente y no hay otra verdad más que la que yo entendí. Así lo manejamos, pero es equivocado. ¿Cómo manejar un asunto así? Les voy a tratar de explicar. ¿Qué es lo más importante? ¿Que venga antes, después, a la mitad, o que nos deje en la gran tribulación, o que venga? Entonces, ¿por qué tanta peleadera? Todavía no juzguen según las apariencias, ni juzguen antes de tiempo. Todavía no acabó el tema. Sí, porque bueno, pues es que es bien, algunos de ustedes son muy gráficos. Y empiezan a atarme. No les va a funcionar. No, mire, escúcheme bien. Esto ha provocado muchos pleitos, muchos problemas. Pero le voy a ilustrar, mire. Si yo voy a esperar a un hermano mío que se fue hace 25 años a los Estados Unidos y voy al aeropuerto porque ya arregló sus papeles y ya puede venir. Entonces dice, el avión llega a las 6 de la tarde y estoy ahí desde las 5, ¿verdad? Y a lo mejor mi mamá y con un globo y flores y todo. Y de repente pues dan las 6 y no llega. Y estaba nervioso así, ¿verdad? Y a 6:30 y nada, 7 y luego de pronto sale demorado. Va a llegar a las 8, dan las 8 y no llega. Y está uno ahí esperando. Toda esa espera, entiéndase como gran tribulación, media tribulación, como usted quiera. Pero llega el momento en que llega. Mire, en ese momento se olvida todo. Cuando ves ya a la persona amada que llegó. ¿Entiende? Entonces, esto, hermanos, cosas como estas son las que han provocado muchas ofensas entre nosotros. Y luego en Facebook se dan unos agarres. No. Y se llaman unos a los otros herejes. ¿Cómo? La iglesia no va a pasar la gran tribulación. ¿Cómo el Señor nos va a dejar en el sufrimiento? Y luego el otro le dice, pero es que la iglesia siempre ha sufrido persecuciones, ¿por qué otra más? No. Y se empiezan a pelear. Otros discuten mucho por la música. Hay quien dice que ni instrumentos musicales se deben usar. Otros dicen, no, eso es rock. No, que eso es no sé qué. Y empieza la discusión. ¿Y cuál es la música de Dios? ¿Cuál es la música de Dios? ¿Alguien sabe? Dice, una persona me dijo, no, pues la lentita. Entonces le digo yo, las baladas como las de Luis Miguel, la balada pop, ¿es balada pop? ¿Cuál es la música de Dios? Claro, todos dicen la mía. Claro, todos dicen la que a mí me gusta. Un nopal, ¿qué fruto da? Tuna, siempre. Si se convirtiera Vicente Fernández, ¿qué cree que cantaría? ¿Como Plácido Domingo? No, hombre, olvídelo. O sea, cada planta da su, o sea, lo que es. Yo he ido, miren, es que también el ir y visitar muchos lugares alrededor del mundo te abre el entendimiento, Yo he estado en muchos países, en muchos lugares, y la alabanza es totalmente distinta. He estado en África, he estado en Europa, he estado en España una vez, en una congregación, el grupo de alabanza eran 30 guitarras españolas. No, aquello era maravilloso, la verdad. Era una cosa impresionante escuchar puras guitarras acústicas. Pero yo cometería el error de decir, como me gustó, de llegar a Guadalajara y puras acústicas. Pero ¿dónde Dios me reveló? Y empezamos el rollo, ¿sí? Hay muchos puntos aquí, muchos ejemplos que puedo poner. La apariencia personal. Hay quien mide la santidad por el tamaño de la falda. Otros por si se pintan más o mucho o menos, cómo se peinan. Es un rollo inacabable, hermanos. La comunión entre los cristianos no debe ser perturbada por discordias de este tipo, que se dan por este tipo de doctrinas secundarias. Tenemos que aprender
a respetar, pero claro, tenemos también que aprender a discernir entre lo que es una verdadera herejía y un error a veces, porque nos equivocamos en interpretar la Biblia también, ¿sí o no? Hay que saber distinguir lo que es una herejía. Una herejía es todo aquello que agrede las doctrinas fundamentales. Y una enseñanza errónea es aquella que está basada en una mala interpretación, que no necesariamente es una herejía. Y sobre todo cuando son temas de segundo orden. Entonces la comunión entre los cristianos no debe ser perturbada por las discordias, los pleitos, las contiendas sobre opiniones, porque muchas veces de ellas son opiniones nuestras, discusiones por asuntos de segundo orden. Pablo estaba enseñando a los cristianos, aquellos que usaban su libertad de creer y su libertad de conciencia, les está enseñando a que no desprecien ni juzguen precipitadamente a aquellos hermanos que no tienen las mismas convicciones o que no entienden las cosas igual. Hace años, ahora no, porque estoy dedicado a compartir a las casas de oración, pero en años atrás iba a muchos lugares. La congregación, sabes que no conocía yo, y yo siempre les preguntaba a los pastores, oiga pastor, así de una manera bien, Señor, dame sabiduría, ¿cómo le pregunto? Y en síntesis era, ¿con corbata o sin corbata? ¿Entienden? ¿Con velo o sin velo? Cuando llevaba a mi esposa. Entonces salía, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposa, oye, ¿dónde vamos a ir? Llévate el velo. Aunque ella tiene el pelo largo, pero no lleva, y ella lo entiende. O sea, no nos vamos a poner a discutir por el velo. Yo les voy a predicar el evangelio. Si dicen sin corbata, pues sin corbata. Si me dicen con corbata, unos dicen que pura camisa blanca y corbata. Otros dicen no, con el saco. Bueno, entonces, a ver, saco. Oye, hermano, ¿y cómo? Y te dicen. Entonces, de una manera, pues, para no herir, ni que hubiera pleitos o discusiones, bueno, pues ponte el velo, le decía a mi esposa. O pues no me ponía corbata, etcétera. Porque lo importante no son las enseñanzas o las doctrinas o las convicciones personales, que esas son secundarias, hermano. Tenemos que aprender a respetar. Eso nos lleva a la armonía. Ahora fíjate, los que no creen igual a nosotros, Pablo aquí en su carta les llama a los que tenían convicciones débiles, les llama débiles en la fe. O sea, los que son muy escrupulosos, les llama débiles en la fe. Y les dice, les enseña a que no, los que tienen mayor conocimiento, no menosprecien al que le falta conocimiento o más equilibrio en el entendimiento de las verdades de la Biblia. Pero también les dice a los que son débiles, que les faltan convicciones sólidas y que tal vez les falta estudiar, hay muchas razones, ¿no? También les enseña a que no juzguen ni descalifiquen a aquellos hermanos que tienen más entendimiento en algunas cosas y que no empiecen a buscar errores por todos lados, porque pues como somos humanos siempre los vamos a encontrar, ¿sí o no? Algunos cristianos en Roma, que es a quienes les escribió esta carta el apóstol Pablo, aseguraban, algunos, no todos, por eso les escribió lo que leímos en Romanos 14. Algunos aseguraban que se deberían de guardar todos los días de fiesta judíos, pero otros que tenían más conocimiento decían que no. Decían, no tenemos por qué guardar las fiestas judías. ¿Por qué? Porque ellos sabían, tal vez estudiaban más, no lo sé, ellos sabían que todas estas cosas habían perdido vigencia con la muerte de Cristo, que todo lo ceremonial del Antiguo Testamento era apuntando hacia Cristo, que eran las sombras, pero venida la realidad, ya no matamos corderos, ya no hacemos fiestas de esto, lo otro, todo era sombra de lo porvenir, pero el que reflejaba la sombra era Cristo, el cuerpo, o sea, Cristo. Pero una vez venido Cristo, pues ya no tiene sentido, ¿verdad? Cuando mi esposa no está, pues yo veo la foto, pero cuando ella llega ya no veo la foto. Eso es para que me entienda, ya tenemos a Cristo, decían unos.
con certeza, eran los que tenían más entendimiento. Decían, no, es que ya vino, ya que tengo que andar yo sacrificando corderitos, haciendo aquello. Eso era del Antiguo Testamento. Pero otros decían, no, la fiesta de los tabernáculos, no, que el talit, no, que el kipá, aunque el kipá fue posterior, ¿no? Pero fíjense, es un error muy común hacer de nuestras opiniones la norma de conducta. Es un error, hermano. Y las convertimos en verdades absolutas, pero fundamentales. Y eso es un error, hermano. Es un error que provoca que los cristianos nos despreciemos los unos a los otros, que nos condenemos mutuamente, y todo en temas no esenciales. Pero también la Biblia, hermanos, hay temas en los que guarda silencio, no dice nada al respecto, y lo deja a la libertad de la conciencia de cada cristiano. Por ejemplo, la Biblia no habla de los anticonceptivos, ¿verdad que no? O sea, y no habla nada de si sí o no. ¿Cómo discernir esos temas, o cómo llevarlos a la práctica, o cómo obrar? Ahí es donde entran las convicciones personales, y el Señor nos deja esa libertad, ¿sí? Fíjense, hay cristianos que aseguran que salir de vacaciones es mundano y pecaminoso. O sea, yo les puedo contar 20,000 extremos, pero son cosas que ellos van agarrando. ¿De dónde? Pues las van agarrando. Algunos las reciben como tradición, otras ya rayan un legalismo que si tú sales de vacaciones eres del mundo y mundano, carnal, y te vas a ir al infierno. Pero otros con más entendimiento dicen, bueno, es que Dios no está en contra de que yo pase unos días con mi familia, jugando con mis hijos, oro con ellos, ahí en una alberca, o corriendo, nos vamos. Entonces, el que tiene convicción, fíjese bien, de que pues ir de vacaciones con la familia no tiene nada de malo, pues lo hace con libertad. Pero si se encuentra por allí uno de esos que no hay que estar en la iglesia. Bueno, si analizamos la situación, mire, hay pastores que enseñan primero la iglesia y luego tu familia, y ese no es el orden de la Biblia. ¿Qué fue primero, la iglesia o la familia? La familia. Entonces es Dios primero, porque Dios no está encerrado en un templo, es Dios, la familia y luego la iglesia. Y hay pastores que dicen, no, deja al marido, déjalo. No, eso ha provocado tantos divorcios, ha provocado tanto dolor y un montón de hijos rebeldes que no quieren saber nada de la iglesia. El problema ahí es que los que creen una cosa y los que creen otra cosa lo ponen como una verdad absoluta y hablan más de eso que de las verdades que en verdad nos alimentan y nos fortalecen, ¿sí? Vamos a los textos, Romanos 14:1. Dice Pablo ahí, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La idea aquí de Pablo de recibir es ser pacientes, y recibir en comunión cristiana, somos hermanos, al débil en la fe. Aquí débil, la palabra débil, en el griego, la palabra habla de debilidad en todo sentido, debilidad física, espiritual, mental, porque hay gente que es débil, ¿sí? Entonces el texto aquí, débil en la fe, no habla de algún cristiano falto de fe, no, sino habla de aquel cuyas convicciones en su caminar con Cristo son débiles, no está sólido, es muy escrupuloso. Entonces este cristiano necesita afirmarse, madurar, dejar de pensar como niños, más bien como ya un hombre, una mujer madura, para que tenga una vida cristiana sólida, para que podamos elevarnos más allá de los escrúpulos que muchas veces rayan en supersticiones, hermano.
¿Qué es una superstición? Es atribuirle a algo o a alguien poderes que no tiene, cosas que nada que ver. Mire, le voy a poner un ejemplo. Una vez terminamos una reunión de pastores allá en Guadalajara y había muchos pastores de las casas de oración y de otras iglesias, y se me acercan 3 pastores y uno me dice: oiga, pastor, pues ya me saludaron y que gracias por la conferencia, ¿le podemos hacer una pregunta? Claro. Dice: mire, en la primera noche usted traía un saco que nada más lo tenía abrochado con un botón. No, pues, no sé. Dice: anoche traía un saco que lo traía abrochado con 2 botones. Pues no sé. Dice: y ahorita trae un saco con 3 botones abrochados. Y fíjense lo que me preguntó, dice: ¿qué simboliza? Y yo de primero así me quedé: oye, son pastores, ¿verdad? Y me dice: sí, somos pastores, pero díganos, ¿qué quiso proyectarnos? ¿Qué quiso darnos a entender? Entonces, mira, le dije, fue lo que se me ocurrió. Le dije: a ver, mira, tú tienes mucho pelo, tú tienes pues un poco menos, pero tú estás bien pelón. ¿Qué me quieren dar a entender? ¿O qué enseñanza me quieren proyectar? Pues le digo: no, hermano, no. O sea, hasta me dolió el corazón. Y así les puedo poner 20,000 ejemplos. Hay quien, no falta quien puede decir: ay, ese tubo hace una cruz rara, aquí está el diablo. No, esos son los débiles. Ya en otra área de su vida cristiana. Son débiles porque son muy escrupulosos. A todo le tienen, ven demonios en todos lados. Y es bien difícil, porque luego juzgan, ¿verdad? Y luego los otros que tal vez tienen más conocimiento dicen: no, no. Y total, es una peleadera, y es lo que debemos evitar, porque dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice, o sobre lo que tú captas. Entonces Pablo enseña que si en algo no están de acuerdo entre ellos, no deben de discutir sobre esos asuntos que son secundarios, opiniones personales, convicciones personales. En otras palabras, Pablo, como diciéndoles: no tratan de convencerse unos a otros, porque eso va a producir discusiones innecesarias entre ustedes que han sido lavados con la misma sangre de Cristo. Dice el versículo 2: porque uno cree que se ha de comer de todo. Uno cree, en asuntos de comida, fíjate, uno cree que se ha de comer de todo. O sea, estos podemos decir que son los fuertes en la fe, que creen que se puede comer de todo. ¿Por qué? Porque saben que todas esas cosas de animales inmundos llevaba una enseñanza en el Antiguo Testamento, pero con la muerte de Cristo quedaron abolidas las restricciones de la alimentación. Entonces los débiles eran los que tenían, al tener falta de conocimiento y de entendimiento, eran muy escrupulosos. No. Y se tornaban legalistas. Y el legalista por naturaleza es muy duro. No, tú te vas a ir al infierno, te dicen. Pero así con una convicción extraña. Extraña porque, pues, ¿quiénes son ellos para decir quién se va y quién no? ¿Verdad? Entonces se tornaban legalistas y juzgaban duramente a aquellos que tenían más conocimiento. Total, era una peleadera en la iglesia de Roma. Por eso escribió ese capítulo. Ahora bien, el conocimiento hace fuerte al cristiano. Hay hermanos que interpretan no muy bien el texto, que dicen: no, dice: no, ¿para qué tanto estudio? La Biblia dice que la letra mata, dice. Pero allí la letra no se refiere al conocimiento.
Porque por otro lado, el Señor reclama a Israel, al pueblo, y dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿qué significa que la letra mata? Se refiere a la ley. Y sí, Pablo da toda una teología en Romanos también, que la ley no puede salvar y la ley solamente nos hace sentir pecadores porque no podemos cumplirla. Entonces, al haber falta de conocimiento y un estudio serio en la Biblia o más dedicado, bueno, pues nos vuelve débiles, ¿sí? Por consiguiente, nos hace escrupulosos la falta de conocimiento, que nos puede llevar a ser supersticiosos. Pero también por otro lado, pongan atención, también por el otro lado, volteando la tortilla, hay un peligro cuando se adquiere conocimiento. Porque también Pablo dice, el conocimiento envanece. Porque hay muchos que se han echado un clavado en el estudio de las Escrituras y ya saben algo de hermenéutica, cosas ya un poco más entradas en el estudio más serio de la Biblia, y ya se creen San Pedro, ya se creen San Pablo. Una vez uno dice, no, y quién sabe qué tontería dijo, y yo aparte le dije, oye, no, hermano, mira, es que, mira, no consideraste estos textos. No, me dice, así me reveló a mí el Señor. Le dije, no, pero Pablo dijo que esto. Dice, no, es que Pablo no tenía la revelación que hoy tenemos. Ay, qué difícil es difícil. Y era un asunto de segundo orden. Es bien complejo todo esto. Entonces, ciertamente está el ignorante, ¿verdad?, que lo vuelve escrupuloso, pero luego el que conoce y luego se le sube. Total, somos extremosos por naturaleza. Nos vamos, pero por todos lados. Y la madurez es esa condición en la que tú ya sabes discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que te conviene y no te conviene, entre lo que es lícito y lo que no es lícito. Pero eso es con el correr del tiempo, de tu relación con Dios, tu caminar con Cristo, y en la medida que también conozcas la Biblia, pero en un equilibrio, lo mejor que se pueda, ¿sí? Entonces, los que comían con libertad, pues llegaban a la carnicería y pues dame unas arracheras, ¿verdad? Entonces, otro que estaba por ahí débil decía, híjole, pero esa carne la ofrecieron a los ídolos. Y el otro decía, ¿y a mí qué? Los ídolos, ¿ya qué? ¿Ellos? ¿Yo qué? Yo me voy a echar mis tacos de arrachera. Entonces, pero ellos tenían ese conocimiento, porque, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto está hablando de la comida, y le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué? Si les enseñas ¿qué? Que todo lo que Dios creó es bueno. Ahora, todo podemos comer, pero también Dios nos da inteligencia, sentido común. Si yo todos los días le entro al pozole, pues tengo esa libertad, ¿no? O sea, no afecta mi salvación, no afecta mi relación con Dios, no me hago ni más espiritual ni menos, porque todos los días como pozole. No, pero el cuerpo me va a cobrar la factura. Entonces, como Dios nos dio una inteligencia y un sentido común, no, pues no le voy a entrar a la carne de porqui 4 días a la semana, no, pues es que, bueno, si como, bueno, una vez allá cada 15 días, porque pues no es la menos sana, pero la Biblia no te prohíbe que no lo comas, ¿me explico? Entonces, Dios nos dio el sentido común, la inteligencia, para que en este tipo de cosas, y la palabra, para que en este tipo de cosas ya cada uno tome sus decisiones. Pero si yo tengo la libertad de comerme unos tacos de suadero y de hígado encebollado, y otro llega y dice, ay, no, yo no. Bueno, si yo tengo el conocimiento, Pablo más abajo dice, pero si él es débil, pues no me los voy a comer, me voy a aguantar. Ese ya es una señal de madurez.
Pero miren esta escritura. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 14. Marcos 7, 14. Aquí vemos a Jesús dando precisamente el énfasis a lo que yo estoy tratando de darle, el énfasis, y al punto que yo estoy desarrollando. Dice Marcos 7:14 que llamando hacia la multitud, el contexto es de que, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Los discípulos de Juan y nosotros nos lavamos las manos. Ahora bien, ¿higiénicamente es bueno lavarse las manos? Claro. El problema con los fariseos es que ellos le atribuían poderes de santificación al hecho de lavarse las manos. Me lavo las manos y esto es símbolo de que estoy limpio por dentro, espiritualmente. Y eso es una mentira. Eso no enseña la Biblia, pero ellos le daban esa interpretación. Entonces llegan los discípulos que andaban ahí predicando y órale, entran a los tacos sin lavarse las manos, y los fariseos los juzgaron. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y miren lo que dijo Jesús, Marcos 7:14. Llamando hacia la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Mira, oídme y... A ver otra vez, oídme y... Porque muchos nada más oyen. Pero hay distracciones. Puedes estar cansado, te puede estar sonando el celular, y puedes estar oyendo, pero ¿qué dijo? Ay, no lo entendí. O sea, hay muchas razones. Pero Jesús, fíjate lo que dice. Ninguna palabra es ociosa en la Biblia, ninguna. Todas tienen su razón. Dice: oíd todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nada. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, o sea, entienda. En Mateo dice: porque todo lo que comes tú, eso no te contamina, porque eso pues llega a tu estómago y luego se procesa y va a la letrina, dice el evangelio allí. O sea, pues eso no. Pero dice: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Porque lo que sale del corazón del hombre, los adulterios, las mentiras, la fornicación, los adulterios, las blasfemias, todo eso es lo que contamina. No comer con las manos sin lavar. Le está dando la verdadera interpretación. ¿Se fijan como en algo secundario de conciencia, en este caso errada, de ellos se peleaban y juzgaban? Es lo mismo que sucede hoy. Pero aquí en este evangelio, en el versículo 17 dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, o sobre lo que les había dicho. Y el 18 dice: él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? O sea, así como ellos. Quiero que noten que Jesús, como humano, entendía nuestra debilidad. Sin embargo, hablaba una y otra vez, pero aquí tiene un tono así como de regaño, ¿Cómo? Dice, ¿qué pasó? ¿También ustedes están así? O sea, así significa como los fariseos, que no entendía. ¿También ustedes están así, sin entendimiento? Dice: ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, ¿qué dice? Haciendo limpios todos los alimentos. ¿Qué les pareció eso? Sin embargo, cristianos en Roma decían: no, carne no, eso no, pura lechuguita. Entonces los otros: eres un débil, eres un ignorante, pues ¿qué no lees? Y el otro creía que entendía: no, ustedes se van a ir al infierno. Y se peleaban. Pues dice: no peleen en eso. Maduren. En otras palabras, Pablo, no, recíbanse los unos a los otros.
denle el verdadero sentido espiritual, denle la importancia a lo que realmente tiene importancia. Y bueno, cada uno pues va a estar convencido en su mente, pero pues ninguno se juzgue ni se menosprecie. ¿Saben que Pedro era débil en su conocimiento en sus inicios como cristiano? ¿Se acuerdan cuando en Hechos 10 él estaba en la azotea orando? Bueno, ahí ya está rompiendo otro paradigma que hay en muchos círculos cristianos, ¿verdad? Porque orar ¿en dónde? ¿En la azotea? Ah, caray, pues eso no era usual, oraban en el templo. Pero ahí en ese aspecto Pedro había entendido que tal vez, bueno, no tal vez, sino oyó que a la samaritana le dijo, ni en este lugar ni en Jerusalén, la hora viene cuando los verdaderos adoradores, ay, como que ahora sí que le cayó el 20 y dijo, qué tremendo, entonces ¿dónde estemos? Wow, pues es que nosotros nada más vamos al templo, no es donde estemos. Y aquí se sube a la azotea a orar. Y ahí pues vemos que en esa área, en ese punto, en ese principio o en esa enseñanza de la Biblia de la oración, está en una condición de conocimiento. Entonces está ahí en la azotea orando y tuvo hambre, dice, y quiso comer y mandó que le prepararan algo. Estoy leyendo Hechos capítulo 10, versículo 10. Y de pronto dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo atado de las cuatro puntas y que era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, de todos, Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Y miren su reacción, Entonces Pedro dijo, no, Señor, no. O sea, lo reprendió al Señor. Porque el tono es, Señor, no. Ese es el tono. O sea, ¿cómo la ley dice que no puedo comer yo animales inmundos? Y le dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, él allí se sentía bien espiritual. Jamás me comí unas patitas de cerdo en vinagreta. Jamás me comí unos cueritos, unas tostadas de cuerito. Jamás, dice. Pero mira lo que dice. Volvió la voz a él la segunda vez. O sea, el Señor Jesús le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Se acuerdan que lo que leímos en el Evangelio, que haciendo limpios todos los alimentos? Que ya aquellas reglas ya habían caducado, pero resulta que aquí los animales inmundos, aquí sí tenía una aplicación a los gentiles, porque ahí es cuando lo manda a la casa de Cornelio. Entonces dice, he aquí unos te buscan, vienen a buscarte, no dudes en ir con ellos, ve y predícales mi palabra. Entonces allá le había hablado un ángel a Cornelio y le dice que sus limonas habían llegado para memoria de él delante de Dios, y que mandara llamar a un tal llamado Pedro que estaba en tal casa orando, y así se dio. Qué tremendo. Y llega el mensajero y toca, aquí vive Pedro, sí, Pedro, te hablan, y él está allá así todo, ¿no? Dice, ve, no dudes, porque ellos no entraban a las casas de los gentiles. O sea, aquí, en términos así coloquiales o llanos, yo diría que el Señor mató 2 pájaros de un tiro. ¿Me entiende? Pero Pedro lo entendió. Dijo, entonces, y empezó a crecer, empezó a madurar. Y ya lo vemos en las cartas que escribió, nada que ver con cómo se ve en el Evangelio. Ya con lo que él escribió, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, sí, pero él mismo lo predicaba y lo vivía. Volvamos a Romanos 14:2. Nos quedamos ahí porque uno cree que se ha de comer de todo. Romanos 14:2 dice, otro que es débil, come legumbres. Es decir, el débil tenía temor de comer aquello que fue ofrecido a los ídolos.
y por lo tanto creía que si lo comía se contaminaba. ¿Ven cómo se volvió supersticioso? Y falto de entendimiento espiritual como los fariseos. No, pues es que si lo como me contamino. Pero ese temor escrupuloso y supersticioso proviene generalmente de la ignorancia. Miren, 1 Corintios 8:4, pero sin perder Romanos 14, póngale una señal ahí. Acuérdese que el listón que tiene la Biblia no es para espantar las moscas, es para ponerle una señal ahí. 1 Corintios 8:4. Miren cómo Pablo da la pauta en estos casos a seguir. Síganme con atención. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Vianda se refiere tanto a animales como frutas, comida. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué dice que es un ídolo? Digan todos nada. ¿Qué es nada? ¿Cuánto vale? ¿Nada? ¿Un ídolo no es nada? Un ídolo tiene ojos pero no ve. Tiene oídos pero no oye. Tiene pies. Ayer vi que estaba ahí en el centro. Tenían un ídolo y pues la gente pasa y le hace caritas, ¿no? Pero el cuate estaba así, ¿no? Así sin moverse. Pues no oye, ¿no? Entonces ya llegó la hora de irse, empezó a llover, lo tuvieron que cargar. Salmo 115. Ahora fíjate, aquí la clave está en el verbo saber. Fíjate bien. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. La clave está en el saber. Ahora, ¿qué es lo contrario al saber? La ignorancia. El saber es conocimiento. Dice, sabemos, he escuchado en siempre pláticas, a veces directamente que te lo dicen, ay hermano, fui con mi abuelita a la casa de mi abuelita es bien idólatra, ay hermano, si usted supiera. No hermano, y que voy entrando y ahí en el zaguán, vive en una casa antigua, y tiene una fuente, pues está bien bonito, dice, pero tiene una virgen, un ídolo de 2 metros, dice. Ay, dice, cuando entré se me enchinó toda la piel, dice. Entonces yo iba caminando y sentí que me estaba viendo. Y yo, ay, y me moví así y me seguía con los ojos. Y, no, hermano, pues, por más que quería así, no, me está viendo. Y yo, el diablo estaba allí. Es más, hermano, yo la vi que movió la boca. Y empiezan a decir un montón de cosas. Pero si tú te acercas y le dices, nada. ¿Sabemos que un ídolo qué? Nada. Ahora fíjate lo que sigue en el versículo. Dice, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese está vivo. Pero fíjate el 7. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál? ¿Cuál conocimiento? De que un ídolo no es nada. Yo ayer pasé por la catedral y no sentí nada. Nada me espantó, nada me asustó. Es más, hasta me tomé una foto. Y los escrupulosos, ¿qué? ¿Cómo de fondo? Pues es una obra arquitectónica fabulosa, como pocas en el mundo. Pero, ¿cómo se está diciendo? Bueno, yo tengo el conocimiento que un ídolo no es nada. A lo mejor usted no, pero yo no lo voy a forzar, no me voy a burlar, ni lo voy a pelear. Pero tampoco me mire así usted. Porque algunos así como... En las ocasiones que he ido en lugares que son históricos del cristianismo, yo entro a ver ruinas, pues a mí me gusta todo eso, me gusta aprender, me gusta investigar y pregunto aquí y allá. Ayer que estábamos comiendo estaban ahí las ruinas del templo mayor que le llaman, ¿no?
Y yo pregunté, oye, pues se ve pues, puras piedras. Oye, pero tiene unas canaletas. ¿Qué es o qué? Me contesta la esposa de Ricardo, no, pues es que ahí es donde escurría la sangre de las víctimas. Ay, qué feo. Ay, y así, donde mataban y todo. Y ahí está la carta de Hernán Cortés, lo que dijo cuando dio el reporte. Y yo bien emocionado. Y me asomaba. Y no sentí, nadie me miró así feo. Porque, o sea, fíjate lo que te hace fuerte el conocimiento. Eso es lo que enseña, lo que está diciendo aquí. Pero no todos tienen ese conocimiento, porque algunos, dice, habituados hasta aquí a los ídolos, o sea, que practicaron la idolatría, comen, o sea, cuando comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia, noten, su conciencia, siendo ¿qué? Débil, se contamina. Volvamos a Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Versículo 3, el que come se refiere a comida ofrecida a los ídolos, El que come esta comida no menosprecia al que no come. Y el que no come comida ofrecida a los ídolos, no juzgue, significa no condene, no repruebe al que come, porque Dios le ha recibido a ambos. Mire, una de las responsabilidades de un pastor, cualquier pastor, es, porque eso es lo que dice Efesios 4, que él constituyó apóstoles, pastores, maestros, para llevar hacia la madurez a los hermanos, a los hijos de Dios, para que no sean niños fluctuantes llevados por doquier todo viento de doctrina y anden ahí, que se afirmen. Y una de las responsabilidades de un pastor es trabajar arduamente en la enseñanza para llevar a los hijos de Dios a la madurez. Eso es lo que Jesús dijo en síntesis cuando dio la orden, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, nuestra tarea es ser discípulos, pero discípulos, gente sabia, entendida, prudente, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y yo enseño a mi congregación. Claro, son 33 años de pastorear la misma congregación. El mes que entra cumplimos 33 años. Bueno, pues yo ya he visto los resultados que trae cuando se instruye la palabra. Nos lleva a la libertad, pero también hablamos en contra del libertinaje. O sea, que la libertad no nos lleve al libertinaje. Y yo he visto en 33 años de verdad gente madura, y es una satisfacción porque yo invertí todos mis años ahí en la enseñanza. Y una vez enseñando algo sobre esto, yo lo ilustré de esta manera. Provoca risa, pero no es mi intención. Por ejemplo, a mí me encanta el pan de muerto. No me vean feo, digo, vayan asimilando un poquito. O sea, ustedes así tranquilos, así como, le gusta el pan de muerto y con chocolate. Ay, oiga, pero el pan de... ¿Qué no sabe? Sí sé. ¿Cómo no voy a saber? Sí, claro que sé que los del mundo le ofrecen a los muertos pan, y no solo pan. También les llevan botellas de agua y usted toma agua, entonces, ¿por qué nomás el pan? Entonces, bueno, a mí me gusta y yo dije, ¿y por qué nada más hacen ese pan en noviembre? Si es tan rico. Pero lo hice a propósito para ilustrarles lo que les estaba enseñando como ahorita. Y pues uno ve las reacciones. Entonces les dije, a ver, ¿qué culpa tiene el pan? ¿Tiene culpa el pan? ¿Quién hizo el trigo y la sabiduría para hacerlo harina y luego hacer pan? No, pues Dios. Entonces, ¿de quién es? Pues de Dios.
y que se lo ofrezcan allá. ¿A poco porque un asesino utiliza un auto, yo no voy a usar auto? No, pues eso es lo que usan los asesinos. Entonces yo me voy en caballo. ¿En qué mundo vives? Bueno, ¿verdad que provoca risa? No es la intención, pero es que Pablo eso es lo que enseña. Ahora fíjate bien, seguimos leyendo. Estoy en el versículo 13, ¿verdad? Voy al 13, Romanos 14, 13. Después de que dice el que come no menosprecie y el que no come no menosprecie, etcétera. Romanos 14, 13, vamos ahí, dice, así que, fíjense, pongan atención, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Miren la sabiduría del Espíritu Santo, pongan mucha atención. Yo sé, dice Pablo, yo sé, y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Ahora, ¿alguno de nosotros podría atreverse a decir que sabe más que Pablo? ¿Hay alguno? Pues no me voy a salir como aquel, ¿verdad? Que digo, no, yo sí. Y Pablo dice, yo sé, y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Ven cómo él no trata de que todos pensemos igual o entendamos igual? Lo que él quiere es que no haya pleitos, no haya desprecios ni discordias. Eso es lo que pretende Pablo por el Espíritu, porque esto lo inspiró el Espíritu Santo. Dice versículo 15, fíjense, este es sumamente importante. Dice Pablo, pero si por causa de la comida, del pan de muerto, del cabrito ofrecido a quién sabe quién, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Cuál es el primer fruto que habla la Biblia de que debemos de dar? Amor. Y eso tiene que ver con el carácter. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahora, fíjese bien. Si yo, a pesar de que he enseñado a mi congregación, me encuentro en una situación así, de que nos invitan a cenar. Y hay otros hermanos ahí que invitaron también, pero me invitaron a mí y a mi esposa, y llegamos. Entonces, estamos en las vísperas de noviembre y hay pan de muerto. Entonces, el anfitrión dice, ya después de que cenamos, pues compré pastor, yo sé que le gusta a usted mucho el pan de muerto y está con chocolatito. Ay, pues gracias, ¿verdad? Uno dice por educación. Pero si yo observo que en algunos de los otros invitados que ¿qué pan de muerto? ¿Saben qué hago? Según Pablo, ¿cómo debemos obrar ahí? Abstenerse. O sea, yo no voy a hacer tropiezo por un pedazo de pan. O sea, no voy a decir, ignorante. ¿De qué iglesia eres? Con razón. No, hombre, no, pobres de ustedes. No, ¿cómo? Pues eso es humillar, ¿no? Entonces dice Pablo, no hagan eso. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, porque puede ser tropezadero. Entonces me abstengo. No, ¿sabes qué, hermana? Estoy satisfecho. Gracias. Pero por abajo le mando un WhatsApp, ¿me lo guardas? Yo sí lo haría. Bueno, al final de la reunión, si alguno quiere convencerme que es un pecado comer algo de los ídolos, pues no me va a poder convencer. Te recibo que me digas hasta que se va a ir al infierno. No, hermano, está bien. Yo no voy a pelear. ¿Cómo? Pues imagínense, yo vine a predicar, yo no vine a pelear. Ahora, vamos al versículo 17 del mismo Romanos
14. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Bueno, yo no sé cómo entiendan eso. O sea, no consiste en cosas de comida ni bebida, sino consiste en justicia, o sea, todo lo recto, lo bueno. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo quiero tener paz. Yo quiero dormir tranquilo en las noches. ¿Entiende? Y cuando han surgido así situaciones, bueno, de eso hablaré mañana, en que se rompe la paz por discusiones que no tienen que ser. Bueno, el Señor nos llama a la paz, ¿no es cierto? Seguid la paz con todos, dice, y la santidad. Entonces, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces yo dije, y yo me comí el pan ahí, ofendí a la... ¿Sabes qué, hermana? Discúlpame, perdóname. No debía hacerlo, en fin, y porque eso es el reino. ¿Cuántos viven en el reino de Dios? Esto sí es reino. Sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora vamos al 19, versículo 19. Así que, fíjate, así que, o por lo tanto, por consecuencia, sigamos, esta es una instrucción para todos, lo que contribuye, digan todos, contribuir. O sea, todos vamos a contribuir ¿a qué? A la paz. ¿Se acuerdan del tema que les enseñé en la mañana? De no juzgar según las apariencias. Cuando lo hacemos así, estamos contribuyendo a la paz, porque estamos cerrándole la puerta a la discordia en la familia, entre los hermanos, en el trabajo, qué sé yo. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O no destruyas la obra de Dios por causa de la ropa. O no destruyas la obra de Dios por causa podemos poner 20,000 ejemplos. No, dice, todas las cosas, dice Pablo, a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Porque si guardamos nosotros esto, y así les puedo poner ejemplos, que si se celebra la Navidad o no es el diablo, la Biblia no dice que celebremos, pero tampoco no dice que no. Muchos queriendo ser súper bíblicos, no, a mí demuéstrame con versículos, si está en la Biblia lo creo, si no, no. Y esa es una posición correcta, pero en las verdades fundamentales. En las que no son fundamentales, a ver, ¿dónde dice que no se puede celebrar? Dice, el que guarda el día, para el Señor lo hace, el que no, pues no hay problema, ¿no? ¿No lo leímos ya? Entonces, porque diciembre es una peleadera entre los cristianos. Y yo sé que aquí puede haber algunos que tienen todos unos estudios así bien, pero bien gruesos. A ver, bajo ese mismo parámetro, un 31 de octubre, Día de las Brujas, Halloween. Suponiendo que yo soy el pastor aquí, les digo, hermanos, vamos a tener reunión de oración el 31 de octubre. Bueno, así como juzgan la Navidad, ¿podríamos interpretar que estaríamos haciendo una reunión pagana de Halloween? Pues no. ¿Quién podría decir? ¿Pero por qué con la Navidad sí? Si tú la celebras, pagano. No, espérame, pues yo voy a estar ahí con mi familia y vamos a orar y recordar los pasajes de cuando Él nació. ¿Pero dónde dice la Biblia que debes de celebrar el cumpleaños? Pues no dice, pero tampoco no dice que no lo puedes hacer. Bueno, si tú no la quieres celebrar, no la celebres. Y si otro la quiere celebrar, respétalo. Bueno, como la tecnología está re buena ahora, dejen tomarles una foto para que se vean. La voy a poner en mi face. No, ni tengo. Entonces, si nosotros usamos el criterio de que no se haga porque es de origen pagano, entonces nos vamos a meter en muchos problemas. ¿Sí? Porque ayer yo vi una marcha pagana.
Yo desde desde mero arriba hasta tomé un video, dije, una marcha pagana. Estaban ahí marchando, manifestándose. Pero entonces bajo ese mismo parámetro, también la marcha para Jesús es pagana, porque también se están manifestando. Sería un desastre. Cada día del año, desde milenios atrás, hasta la actualidad, cada día del año se celebra algo pagano. Bueno, los días de la semana, el lunes, dedicado a la luna. ¿Naciste el lunes? Pagano. O sea, ya empezamos a caer en la ridiculez. No, yo nací el martes, hermano. Pues martes, pues dedicado al dios Marte, dios de la guerra. Entonces tú celebras en martes tu cumpleaños, celebración pagana. Y tú dices, no, ¿por qué unas cosas sí y otras no? Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen nombres de origen netamente pagano? Pues yo me salvo porque me llamo Jesús. Y para los que nos quieren judaizar, que no debes de decir Jesús, Yeshua, pues Yeshua, pues. Me llamo Yeshua. Más es del hebreo, del griego, y el griego del hebreo, y hacen todo un rollo. No, porque dice que si pedimos sabiduría, Él nos da sabiduría, ¿sí o no? Ay, hermano, entonces, no, imagínate, ¿cuántas Lupitas hay aquí? ¿Hay alguna? No sé, pero ahí está Lupita, otra Lupita. Ayer la vi por allá, yo. No pasa nada. Fíjate, el fanatismo, la ignorancia nos lleva al fanatismo. A tal grado que yo he escuchado y sé de cristianos cuyos pastores les dicen que deben de cambiarse el nombre, porque el nombre es pagano totalmente. Pero yo no veo en la Biblia nada así. Por ejemplo, había un predicador poderoso en la Biblia, se llamaba Apolos, el dios de la belleza y de las artes. Y Pablo nunca le dijo, cámbiate ese nombre, no nomás. No le dijo nada, no dice nada. Muchos en la Biblia tenían nombres de origen totalmente, nombres de dioses. Imagínense, ya rebasamos hasta el sentido común, nos meteríamos en un sinfín de problemas. ¿Cómo viviríamos aquí en la tierra, oigan? Por eso dice, no, dice, tenemos que aprender a aceptarnos los unos a los otros. Esto va a provocar armonía. Yo le ruego al Señor que hayan entendido este principio. Bueno, yo también entiendo que a la primera vez, a lo mejor ya habías escuchado algo así, no lo sé, pero también entiendo que a medida que pasa el tiempo uno va creciendo. Yo ya cumplo 40 años de caminar con el Señor y a veces leo escrituras y digo, ahí está, siempre ha estado. Lo que pasa es que la revelación es progresiva, ¿entiendes? Y Dios no nos suelta todo así porque no podemos. Entonces sigo descubriendo muchas cosas y en otras el Señor me ha dicho, mira, aquí te fuiste por este lado, necesitas ajustar allí, necesitas equilibrio. Ay, sí, yo enseñé esto, tengo que corregirlo. ¿Sí? Y eso me ha llevado, entender principios como estos me ha llevado a otro entendimiento, a otra situación de cómo tratar a veces los asuntos, ¿no? Lo que he notado es que me ha hecho más paciente. Es algo que me ha hecho más paciente con los hermanos, con los que te ofenden, con los que te tiran. No, Señor, bendícelos. Y de pronto estoy orando y eso no era mío. Eso es algo que el Señor que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Hermoso tiempo hemos pasado, Señor. Gracias por la disposición de mis hermanos. Yo te pido, Padre, que les honres
con revelación y entendimiento la disposición que ellos tuvieron de venir a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a asimilar día con día tu consejo, tu palabra, Señor, porque esto nos va a ayudar para evitar la discordia entre los hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de paz, mujeres de paz, y llévanos de tu mano, Señor, hacia la madurez, en un entendimiento de tus verdades. Las fundamentales, esas son inamovibles, indiscutibles. Pero hay otras, Señor, hay muchas cosas en la Biblia que podemos interpretarlas o entenderlas de distintas maneras que otros hermanos, o podemos aún incluso quitarle o aumentarle, pero no son herejías en sí, son doctrinas secundarias que, si bien traen efecto, no agreden y no afectan necesariamente la salvación, que es lo más importante, tu sacrificio en la cruz, tu muerte, tu resurrección. Pero en otras cosas, Señor, que son de segunda importancia, ayúdanos, Señor, con sabiduría para poder sobrellevarnos y soportándonos unos a otros. Sed pacientes unos con otros y perdonad de la manera que Cristo nos perdonó. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios los bendiga.